Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por venir. La verdad que con este día, hola, ¿qué tal? Bueno, más o menos me gustaría encuadrar el trabajo en su trayectoria, porque nosotros empezamos analizando la reforma, sobre todo el impacto de la reforma en las escuelas del conurbano, sobre todo en las escuelas más pobres de San Martín, más o menos en el año 2002. A través de esa investigación que se fue prolongando y de otra investigación en el 2005-2006 sobre las prácticas de enseñanza y en las entrevistas, recibíamos mucho esta cuestión que se ve también en otras investigaciones sobre la dificultad de los docentes, la impotencia, digamos, en su expresión más cruda de la palabra impotencia, y el desinterés de los chicos, la dificultad para trabajar con estos chicos, entre comillas. A partir de ahí fue que se nos ocurrió la cuestión de, bueno, empezar a explorar cuál era el perfil cultural de los chicos. Insisto, es de un sector del conurbano, no es una cosa generalizable, pero estamos en diálogo siempre con otras investigaciones, ¿no? Y entonces hicimos una primera etapa de un acercamiento en una escuela muy grande, una unidad académica que tiene todos los niveles hasta el terciario. Tomamos primero una muestra representativa, una encuesta con respecto a los consumos y prácticas. Esto se hizo desde cuarto grado porque era autoadministrada, no teníamos posibilidad de ir desde primero a preguntarle, que después otras tesistas lo hicieron, pero en principio fue queríamos tener un panorama desde cuarto grado hasta quinto año. Hicimos una encuesta a más de 350 chicos y era larga, la verdad es que era larga, pero tenía respuestas abiertas también. Y bueno, la primera sorpresa buena que tuvimos es que era mucho más heterogéneo de lo que pensábamos. O sea, no era solo Tinelli o solo, no sé, el estereotipo de, o solo la cumbia villera, no sé, no era. Bueno, entonces yo no voy a hablar de esa ahora, voy a hablar de la siguiente etapa que fue, hicimos 2 años después, o sea, no, 2009-2010, una experiencia con grupos focales de los mismos grupos de edad. Perdón, los mismos que habían participado, algunos de los que habían participado. No los mismos chicos, no. No, porque ya... no los mismos. No, de todas maneras no lo podíamos saber, pero ninguno dijo tampoco yo participé en la encuesta, así que me parece que no. Bueno, entonces de eso es lo que voy a hablar ahora, de la segunda parte. Bueno, acá está el propósito. En realidad, el fin nuestro era poder discutir este perfil que lográbamos de los chicos con este modelo, con los docentes, ¿no? Que los veían con pocas posibilidades y que nos parecía muy importante por el hecho de que esto obstaculizaba el vínculo pedagógico. Desde la perspectiva de los consumos culturales fue que empezamos la otra investigación y esta continuación, que García Canclini lo define como el conjunto de procesos socioculturales de apropiación y uso de los productos. O sea, es un bien que tiene un valor simbólico fundamental. En ese sentido, es un bien que tampoco se gasta con el uso, sino que se resignifica. Entonces es un consumo bastante particular. Si bien en general todos los bienes tienen valor simbólico, hacen una diferenciación sobre estos que tienen un particular sentido para la cultura. Y sobre todo estos objetos que para los jóvenes generan nuevas formas de subjetividad. Además que intervienen fundamentalmente en todo lo que es el ocio de los chicos y las relaciones sociales. Y por otro lado,
son productivas. O sea, nosotros analizamos, así como, bueno, después vamos a ver, Urresti habla de prosumidores, en realidad justamente no solo consumen, sino que ellos hacen con mayor o menor precariedad sus producciones. Por eso es que hay que tomarlo desde una perspectiva multidisciplinaria. Bueno, también Canclini habla de escenarios interpretativos para estos consumos que no tienen un valor universal, sino que desde cada grupo les es conferido ese valor. Y la familia, el barrio, la escuela, el grupo de pares también son los que conforman esas representaciones. Sobre todo nos importa también por el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, son a todos se les generan ciertas expectativas de consumo, pero el acceso sí que es bien diferenciado, ¿no? Y aparte los educa como consumidores y no como ciudadanos. Bueno, entonces este marco nos permitía tratar de comprender esos modos de apropiación y también en un contexto político más amplio del tipo de sociedad para la que educamos. Bueno, esto es un poco la metodología, combinamos algunas herramientas teórico-metodológicas y en sí la actividad fue conformar 6 grupos focales, como les decía, 1 por ciclo de estos 3, ¿no? Segundo ciclo de primaria, secundaria básica, que para nosotros había sido tercer ciclo en la encuesta, y después superior. Y también de los 2 turnos, esto lo hizo alguien que sabe de estadística, no yo, pero sí hizo una muestra representativa de la cantidad, porque de algunos años hay muchas secciones, etc. Entonces fue armado así y también tratamos, no esta parte, sino la de la encuesta. Esta parte no es representativa porque para grupos focales no se necesita, pero sí una de las los criterios con los que les pedimos a las docentes que ellas seleccionaran fue esto, ¿no? Que hubiera, hicimos a la mañana y a la tarde, y que hubiera distribución pareja por sexos, y otro pedido que les hicimos fue que tuvieran disposición para comunicarse, porque tampoco nos servía un chico que no hablara. Eso quedó, en todos los grupos hubo gente que hablaba o que no hablaba, pero tratamos en la coordinación de que todos se expresaran, incluso preguntando a los que no hablaban espontáneamente. Las dimensiones fueron 4 dimensiones, ¿no? Tecnología, aprendizaje, conocimientos y escuela. Sobre estos ejes, los conocimientos, en realidad, sobre todo su percepción acerca de los conocimientos y el impacto en la escuela, porque en la encuesta habíamos visto que tenía una presencia mínima, la encuesta fue en el 2007, tenía una presencia mínima el buscar información, ese tipo de cosas, mínima. Y entonces queríamos saber qué pasaba. En esta escuela igual todavía no había llegado a Conectar Igualdad, creo que era el primer año. Sin embargo, ellos ya había mayor acceso a los aparatos, ¿no? Que muchos de los chicos usaban para la escuela. Y sobre todo lo que contaban es que lo empezaron a usar más a partir de la gripe A y del Mundial de Fútbol. Bueno, en general las preferencias, hay una diferenciación entre los más chicos, ¿no? Los menores de 13, 14 y los más grandes, sobre todo porque los más chicos hablan mucho más de la computadora, sobre todo de los videojuegos, y los mayores hablan de otras actividades, mucho de deportes. Música es algo como que prevalece en general en la gran mayoría, y los amigos también.
Tanto la televisión como la música en la encuesta nos había dado más del 99%, o sea que ya ni siquiera lo diferenciábamos ni por edad, ni por sexo, ni por nada, pero y tampoco digamos, en realidad se incorpora más que dejarse la televisión, se incorpora como parte del ambiente. Bueno, y los intercambios sociales siguen siendo muy importantes, también incorporando los diferentes soportes. Y también el hecho de, bueno, estar escuchando música, viendo televisión, hablando o mandando mensajitos y con la computadora, etcétera. La multitarea. Los usos de la computadora, bueno, esta circunstancia en la casa o en el ciber, en general era en la casa. No necesariamente en la habitación, porque en este contexto la mayoría de los chicos no tienen la computadora en la habitación, como surge a lo mejor en otras encuestas o en otros ámbitos. Pero algunos decían, sí, yo no tengo, pero tampoco voy al ciber. O sea, había claramente excepciones que escapaban a una cosa que se sentía de mucha presión, de que todos estaban en la computadora, en internet, que todos tenían telefonitos, pero sin embargo, o lo mismo con Facebook, había esta clase de excepciones en donde se podía decir, no, yo no tengo uno pero no lo abro nunca. Y nos interesó en el sentido de justamente poder diferenciar y no también hacer un paquete con todos los chicos. Si bien, bueno, hay cuestiones que son bien fuertes, ¿no? La computadora impacta en la dinámica familiar en general cuando la tienen en la casa, porque él se comparte con el hermano, con la mamá, con otros hermanos. Y sobre todo también porque es fuente de conflictos y de turnos. A veces dice, bueno, yo salgo menos, otro puedo usarla a distinto horario. Bueno, o sea, impacta en ese ámbito. Después, generalmente no hay mucha supervisión de los adultos. Y el Facebook, el chat del Facebook sobre todo se impone fundamentalmente. Que en la encuesta no aparecía casi. En poco tiempo, sí, en 3 años cambió muchísimo. 2009-2010. La encuesta es de 2007. 2007-2010, sí. Así, pero tajantemente, y todo lo demás, en realidad. Porque, por ejemplo, también en la encuesta aparecía el fotolog, otras cuestiones que ahora aparecen, sí, subir fotos, pero sobre todo subir filmaciones o videos y bajar. Y también esta cuestión de alguna manera para las chicas, sobre todo reemplazar al diario, en el sentido que ponen un montón de cosas que son, ay, si se me pierde, esto es mi vida. Y alguna decía, es una máquina, pero uno tiene ahí todo. Y esta cuestión de internet es todo. O sea, era difícil sacarlos de que si en realidad sabían lo que era. Bueno, con respecto al chat, sí, claramente, nueva forma de comunicación, un poco parecido al SMS, pero con mucha más libertad, ¿no? Una rapidez con significados, los emoticones también tienen una importancia, sobre todo en eso, en manifestar las emociones. Y nos llamó la atención en diferentes grupos cómo se conectaban, no solo con amigos, conocidos, bueno, con familiares que están en las provincias, en otros países, con gente que se fue a vivir a otro lado, o también había un caso de una chica que se conectaba con alguien de otro país, de habla inglesa. Ella no sabía inglés, pero andaba con el traductor y hablaba. Bueno, hacía un esfuerzo muy importante. Esta cuestión, y una cantidad de conflictos que, bueno, acá están sintetizados en tensiones público-privado, pero sobre todo tiene que ver con esta cuestión de, bueno, todo lo que se publicita quizás en perjuicio de otro,
que termina siendo, digamos, puesto en público, ridiculizado en público por algo que debería ser totalmente privado, o las cuestiones que tienen que ver con también peleas que empiezan en lo virtual y después pasan al ámbito escolar, o viceversa, rivalidades en el ámbito escolar que se manifiestan o sea, se amplifican en la red, pero que en realidad siempre hay algún pasaje, alguna violencia más concreta. Sobre todo esta rivalidad que también viene, yo creo que viene de antes de la computadora, que es la rivalidad entre barrios o grupos, tribus, como se llaman. En uno de los grupos, sobre todo, salió bastante esto de los conflictos. Bueno, en Facebook todos los contactos son amigos y los grupos, ¿no?, se expanden y se multiplican, cosas que ya sabemos y que se muestran en las afirmaciones de los chicos. Esta cuestión de confrontación con otras realidades remotas pero simultáneas. No hay diferencia de sexos. La diferencia de sexos que más se ve es en el tipo de juegos. Cuando juegan, bueno, los chicos más por los deportes, los autos, los fútbol, y las chicas quizá con otro tipo de juegos de Facebook. El tema de las fotos es muy importante. La foto sirve tanto para compartir como para estigmatizar a alguno, ¿no? Te ponen, sos fea, sos esto. Y las chicas se llegan a pelear por esas cosas. Incluso les preguntamos, ¿pero las chicas se pelean por los chicos? No. No, las chicas se pelean por otras cosas, claro. Sí. Bueno, hay diferenciación entre eso, o sea, no es que a un chico que tiene una particularidad de ser más tímido o más o menos sociable, solo por estar en internet se expande. Puede ser, pero también hay chicos que realmente utilizan el teléfono o el Facebook, mejor dicho, utilizan mucho más el teléfono que el Facebook, a pesar de que pueden acceder al Facebook. Pero el teléfono, sobre todo los chicos más grandes, y se saben, por supuesto, todos los precios de los paquetes, etc. Bueno, lo que había dicho antes sobre la presión de los pares, o incluso uno que dice, yo te abro esa cuenta, tenés que tener... Bueno. El teléfono, esto es muy asombroso lo del teléfono, porque la verdad es que son grupos heterogéneos y sobre todo, pero heterogéneos con nosotros, lo que habíamos visto en el análisis demográfico previo era que gran cantidad de chicos, los padres no tenían, era calificación baja o nula, fue la única cosa que podíamos tener. Le preguntábamos de qué trabaja tu papá o el responsable de la casa. Y en general el porcentaje de profesionales o técnicos era muy bajo. Entonces llama la atención porque la mayoría tienen aparatos que sacan fotos, que filman, etc. Y esto tiene que ver, bueno, tiene que ver con el abaratamiento, tiene que ver con que en muchos casos reemplaza el teléfono de línea y tiene que ver con que aprovechan esas ofertas y con que, bueno, y con lo que decían las profesoras, un mercado ilegal de aparatos muy amplio que hace realmente que todos puedan disponer de un aparato, a lo mejor de última generación, sin declarar la procedencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, los chicos los personalizan, ¿no?, con el sonido, el estuche, los stickers, los colgantes, y realmente los usan, ¿no? Suben, graban recitales, shows. En algunos casos contaban que preparaban cosas graciosas que hacían, las filmaban y las subían. Esto, la verdad es que nos interesó, porque incluso podían ser episodios callejeros. Los que más les interesa es cuando alguien se pelea, enseguida sacan el teléfono para filmarlo. Pero a veces en lo doméstico hacen alguna cosa de esas que uno inventa jugando con sus amigos y también lo graban
porque les parece, bueno, divertido. En este sentido, bueno, nosotros, como les decía, no teníamos muchos indicadores de desigualdad, salvo lo que sí conocemos de la escuela y del contexto, ¿no? Realmente el uso supera en gran medida la propiedad, o sea, todos tenían acceso si querían tenerlo. Pero bueno, como sabemos, es bien diferente el tipo de conocimiento que se tiene cuando uno no la tiene en la casa, ¿no? Y cada vez más es una marca de clase, por eso tampoco nosotros nos pareció bien preguntar si tenían computadora en su casa, porque nos parecía poner en evidencia que, o sea, nos dábamos cuenta que los que no tenían, porque algunos lo decían, pero no nos pareció bien preguntarlo. Y esta cuestión, ¿no? Hay que estar conectado, es un discurso muy naturalizado, nos parece importante trabajar sobre eso, sobre todo, bueno, por esta cuestión de estas naturalizaciones de los nativos, los inmigrantes, en donde nos parece que a los docentes los dejan en una situación bastante complicada al decirles inmigrantes, y sobre todo porque en realidad referido a lo que nos importa, que son las estrategias educativas, bueno, conectado para qué y conectado con qué otros criterios. Pero bueno, el valor simbólico es altísimo, tanto de la computadora como de Internet y del celular, y la presión social para tenerlos crece en realidad, para tenerlos y para usarlos de determinada manera, por ejemplo el Facebook, etcétera. Y sobre todo vinculado con todo lo social. Y esto también nos parece algo que se rescata y que tampoco es nuevo, pero que aquí también está expresado. Lo importante es que la recreación y la comunicación son las funciones primarias. Y entonces ahí vemos una función importantísima de la escuela en otros usos, justamente para este tipo de sectores que, bueno, en la casa no es... O sea, en la casa evidentemente lo ven importante, porque en muchas casas se hacen sacrificios para comprar las máquinas, pero tienen esta diferencia con el capital cultural que pueden tener en otros lados. Lo que también se ve es que muchos de los chicos, los más chicos ya habían aprendido algo en la escuela, en alguna escuela. En cambio los más grandes, y aprendí solo, me enseñó un amigo, mi tío, bueno, cosas así. Y sobre todo también les interesaba conocer más cosas y, bueno, esto que dice al final, que les gustaría a ellos aprender más cosas de la computadora. Esto, sobre todo arreglarlas, por ejemplo, que es algo que la escuela difícilmente les brinde, esas escuelas, que es una secundaria común, no sé, en escuelas técnicas. Bueno, los cambios en las rutinas diarias, incluyendo las reorganizaciones y negociaciones familiares, y ese consumo permanente de textos, música, imágenes y todo tipo de productos audiovisuales. Fíjense que acá no hay ni siquiera mención a los iPod, a las tabletas, o sea, bueno, por lo menos en ese momento ahí no había. Incluso cuando hablamos, nosotros les preguntábamos qué les parecía esta idea del programa Conectar Igualdad, porque todavía estábamos recién en los inicios, y algunos dijeron, sí, pero a nosotros no nos va a tocar porque les toca siempre a los de Capital. Bueno, no, pero bueno, después otros dijeron, sí, nos parece muy bien y todo, pero así la cosa fue, sí, pero a nosotros no nos va a tocar. Ahora, en realidad, la segunda etapa nosotros queremos ir nuevamente porque ahora ya las recibieron, así que, bueno, nos interesa mucho saber cómo va eso, ¿no? Entonces, claramente tienen capacidades e intereses que necesitan entrar en diálogo con lo que los docentes saben y pueden aportarles. De lo que nosotros vimos, ellos pueden ser curiosos, capaces de innovar, de adaptarse a nuevas situaciones,
tienen habilidades para comunicarse electrónicamente, para moverse en circuitos informales, para apreciar la utilidad de esos conocimientos en su vida. Claro, hay que ver cómo pueden adquirirlos, ¿no? Se interesan en múltiples formas de relación, de encuentro, valoran los lazos emocionales, el grupo, asociarse y al mismo tiempo sentirse único y diferente. O sea, es adolescente, psicología del adolescente no creo que haya variado en otros soportes. Y bueno, si no se considera su trayectoria e intereses, se diluye la posibilidad de diálogo pedagógico. Algunas, digamos, para concluir, este tema de las políticas de reconocimiento, ¿no? Que tenemos que poder incluir en las estrategias de enseñanza o diseñar estrategias a partir de políticas de reconocimiento, pero en concreto, o sea, que puedan reconocer lo que los jóvenes traen, sobre todo lo que quieren hacer y pueden, y sus valores también. Y entonces que haya posibilidad de hacer trayectos diferentes y de acuerdo con sus orientaciones, en entornos también bastante diferentes en sus posibilidades, pero digamos como esto de que realmente se abren posibilidades, no que solamente se ve desde la falta, lo que llamo la incompletud como el elemento principal de la construcción del saber. Y bueno, seguimos trabajando en esto y le estaba comentando a Andrea que bueno, yo dirijo una maestría donde sobre todo nos interesa formar educadores, son de distintas carreras, pero están todos trabajando en distintos ámbitos educativos. Vamos a hacer una muestra de proyectos educativos con materiales el 29 de octubre. En realidad, bueno, por supuesto que les va a llegar la invitación si me dan los mails, pero quiero decir, hay para mí una dificultad importante y creo que esto que hacen ustedes va en el mismo sentido, ¿no? O sea, poder trabajar para dar más herramientas, para cambiar los encuadres de las estrategias pedagógicas. También tenemos que pensar en la cultura de la escuela, la brecha esa que hay con el exterior, con las culturas populares. Entonces, bueno, desde muchos lugares se puede atacar. Y bueno, nos pareció interesante, además de todas otras actividades que se están haciendo desde Educar, desde el Infod, proponer, bueno, una muestra también de trabajos en este sentido. Bueno.